Queremos hoy darte una técnica para salir de la tusa y es la siguiente: hacer borrón y cuenta nueva. Es una forma práctica que muchas personas han usado. Y cuando hablo de salir de una tusa, no solamente estoy hablando de las cosas amorosas, sentimentales, sino tal vez empezar una nueva carrera, tal vez dejar atrás esas cosas, esas amistades que no edificaban mucho. Pero hoy vamos a hablar que Dios no hizo eso con nosotros. Dios pudo haber hecho un borrón y cuenta nueva con nosotros, pero no lo hizo. Quiero darte la bienvenida a este espacio de Inverso, donde juntos vamos a aprender, vamos a debatir, vamos a dialogar, vamos a charlar sobre las tres opciones que Dios tuvo para lidiar con el problema del pecado. Quiero saludarte, quiero darte la bienvenida y por supuesto saludar a todos los amigos que nos ven, que nos escuchan a través de Esperanza Colombia Radio. Y por supuesto, permítame presentar al equipo que nos acompaña en esta hora. Gerald. Pastor, a mí me emocionó mucho esta lección, sin duda alguna. Nos pone a los pies de la cruz y enmarcar todo esto en medio del gran conflicto. Creo que hoy vamos a tener un programa muy interesante. Así es. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, con tus aportes, observaciones, orientaciones y con las impresiones que el Espíritu Santo ha dejado en tu corazón. Hoy vamos a disfrutar de esta Así es. lección. Me acompaña nuestro invitado especial. Pastor, Gerald, y a todos los que nos ven, un placer estar acá y emocionado por poder compartir lo que Dios nos enseña, porque todos tenemos algo que aprender, pero también algo que enseñar. Así es. Camilo, ¿desde qué lugar vienes aquí a estar con nosotros en este espacio? Bueno, he recorrido mucho Colombia, pero estoy ahorita viviendo en Boyacá, entonces vine desde allí. Bueno, y saludamos a la gente de Boyacá, donde se come Claro. un quesito por ahí en paipa. Las arepas, Delicioso. boyacenses. Termales muy buenos recomendados. Hay que ir por ahí, hay que ir a conocer nuestro amado Boyacá. Bueno, Dios tenía, chicos, tres opciones para lidiar con el pecado y con los pecadores y rebeldes. Número uno, Él podía decir: este grupo de ángeles no me están obedeciendo, se me están saliendo del camino, los voy a eliminar. Esa era la primera opción. Número dos, Él pudo haber hecho borrón y cuenta nueva. Voy a eliminar esta creación y voy a hacer una nueva. Claro, perfectamente podía hacerlo, es Dios. Claro, y tenía las facultades. Ujú. Pero la tercera opción fue permitir que la rebeldía, permitir que esa discordia, esa envidia del corazón de Satanás surgiera para que después del comportamiento, de la rebeldía, de la expulsión de ellos del cielo, los mismos ángeles se dieran cuenta de que cuál era el carácter real de Satanás y cuál era el carácter de Dios. Y a mí me gustó cómo la lección nos introduce en este tema del gran conflicto a través de un juicio. Y si lo traemos al plano terrenal, cuando estamos en un juicio, al final, después de que ya ambas partes presentaron pruebas, dijeron lo uno, lo otro, y el juez debe tomar una decisión de quién es el culpable y quién es el inocente, se presenta un alegato final. Y es, digamos que, las conclusiones y los puntos más importantes en donde la defensa habla, el otro abogado habla, y ambas partes quedan como, listo, presenté todos mis argumentos, tu juez decide. Y algo que me pareció muy lindo es cómo nosotros podemos ver esa imagen de juicio, pero en el gran conflicto, cuando el alegato final de Dios fue la muerte de Cristo en la cruz. Al elegir esta tercera opción, que era la más dolorosa, la que más iba a costar, también ante todo el mundo, su alegato final, que fue la muerte de Cristo en el Calvario, lo único que podía hacer pensar al universo es que se desenmascaró la mentira de Satanás y el carácter de Dios fue vindicado. O sea, en ese momento ya para todo el mundo fue claro como el agua quién era el vencedor. Así es. Y resulta de que hay una premisa que en la introducción nos regalaba la lección y el autor, y es: Dios no necesita defenderse Ujú. ni que lo defendamos. Camilo, ¿qué tú piensas al respecto? Realmente es muy interesante ver cómo Satanás trabajó e inicia en un universo perfecto establecer una mentira. Sí. Tú imaginas, nunca nadie había mentido, nunca nadie había engañado. Introducir esto en el cielo por primera vez, ¿qué impacto generó en un mundo perfecto? Y cómo pone a Dios contra la espada y la pared de decir: oye, los humanos pecan y los destruyes. O
si no haces nada, yo puedo seguir siendo rebelde, y le demuestras al universo entero que la rebeldía la acepta Dios. ¿Y Dios qué tiene que responder frente a eso? Mostrando su carácter, una prueba de amor. Yo creo, chicos y amigos que nos ven, que nos escuchan también, que Dios eligió el camino más doloroso para él. Así es. Y es, vamos a esperar que esto continúe, porque si en este momento yo acciono, si en este momento yo ejecuto, entonces los ángeles van a decir, uy, no, qué miedo, vean al creador que toca hacer lo que él dice, porque si no, entonces nos va a eliminar. Claro, y es que pensemos que en ese momento no se sabía que era pecado, porque vivían en un mundo en donde no existía. Entonces, si Dios decía, no, es que estos ángeles cometieron pecado, los va a eliminar, ellos como, pero ¿qué es pecado? Pero, o sea, no, digamos que Dios es amor, sí, pero Dios también es justicia. Y en su naturaleza justa, pues él tenía, o sea, no tenía que quedar duda alguna para absolutamente nadie en el vasto universo de la justicia y el amor de Dios. Y por eso, digamos que eligió la forma más difícil y cruel de salvar a la humanidad, porque es Dios y perfectamente puede haber tomado otra decisión. Así es. Pero quiero preguntarte a ti, y puedes colocar tu respuesta aquí en los comentarios, y es esta pregunta: ¿será que hoy por hoy, actualmente, los ángeles, los seres de los otros mundos, la humanidad tendrán alguna duda del carácter de Dios? ¿Qué piensan ustedes, chicos, y nuestros amigos, qué piensan? Yo creo que en la cruz quedó especificado, pues, el carácter tanto de Satanás como de Jesús. La lección nos decía, Satanás ha sido un asesino, y tú lo mencionabas desde el principio. Que claro, al principio digamos que él empezó como cuestionando en el cielo, difamando el nombre de Dios y esto, pero nos damos cuenta que él fue quien sembró en el corazón de Judas, en los líderes religiosos. Él estuvo ahí, y desde que Jesús nació, porque él sabía, él conocía cuál era el plan de redención, pues él estuvo ahí presto a matarlo. En el momento en el que sucede, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que por la carga de los pecados siente la separación del Padre. Satanás dice, gané. Pero en el momento en el que muere, y Jesús después de eso dice, consumado es, para todo el mundo queda claro. También en la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y entonces la verdad puede ser muy clara, pero hay gente que simplemente no la va a aceptar. Hay algo más que añadir, y es justamente, si analizamos en Ezequiel 28 cómo describen a Satanás, era un querubín protector. Sí. Y ustedes analizan qué protegía Satanás en el cielo si era un mundo perfecto, un universo perfecto. Ujú. ¿Qué protegía? La ley. Y ustedes ven en el santuario, cuando construyen el arca, dos querubines mirándose frente a frente, ¿protegiendo qué? La ley. La ley de Dios. Es decir, que Satanás estaba tan cerca de Dios que conocía muy bien el carácter de Dios Así y es. conocía que él era un Dios de amor. Ujú. Y por eso tiene tanta influencia en el cielo, que al final uno se sorprende de decir, él conociéndolo tanto Claro. y lo desobedece, e induce a muchos, como decía el repaso, a caer con él, sabiendo que era un Dios de amor, conociendo su carácter. Ujú. Entonces es bastante interesante ver que aún él siendo un ángel que estuvo cercano a él, conoció el amor de Dios y aún así lo rechazó. Y la campaña de Satanás fue desprestigiar el nombre y la esencia de Dios. Yo creo que todos nosotros podemos en este momento recitar y decir de memoria Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, punto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso estaba claro en la mente de Satanás, como tú lo acabas de expresar. O sea, Satanás conocía la esencia de Dios, que es amor. Entonces, el punto de la rebelión de Satanás, claro, fue decirle a todas las personas y atacar básicamente, bueno, a personas no, a los ángeles, Ujú. fue atacar el buen nombre de Dios. Dios es injusto, Dios nos está imponiendo a Jesús para adorar, Dios nos está colocando leyes, yo creo que Dios se está pasando con nosotros. Entonces, la campaña de Satanás fue desprestigiar el carácter Ujú. y la imagen de Dios ante una cantidad de criaturas que se llamaban ángeles. Y es bastante interesante algo, y es que tú ves que él prometía un reino sin ley. Él quería libertad, Ujú. porque decía que estaban esclavizados. Y es bastante curioso que cuando llega el momento de la cruz, está Barrabás y está Cristo. Ujú. Y Barrabás representaba que tú puedes hacer lo que quieras. Y las Sí. personas toman una decisión, Sí. la decisión de liberar a Barrabás, Ujú. sabiendo que él no cumplía nada, era un ladrón, y dejan crucificado a Cristo. Y era un símbolo de
¿Quieres seguir a Cristo? Hay que hacer un sacrificio. ¿Quieres seguir al mundo? Es el libertinaje. Y con ese punto que tú tocas, me lleva la lección, decía, y para nosotros hoy es fácil decir como, uy, no, es que los que crucificaron a Jesús, los que estaban ahí, los que... Pero hoy nosotros también constantemente y a diario, debido a las decisiones que tomamos, crucificamos a Dios. Entonces, claro, cuando yo lo leo en la Biblia y lo miro y digo como, no, pero es que lo tenían ahí, pero es que era el Hijo de Dios, como no, pero nosotros hoy lo sabemos, Dios por uno solo de nosotros hubiera enviado a su hijo a morir. Y cada vez que yo Amén. tomo la decisión de hacer aquella cosa, de no hacer, de ceder a la tentación, ahí yo estoy continuamente crucificando al Hijo de Dios. Y la lección era muy explícita en, y de pronto como muy humana, porque cuando hablamos de la cruz, todos lo sabemos, sí, el Calvario, em, pero cuando la lección decía la forma tan cruel en la que murió, cómo se desgarraban los nervios, la piel, y más allá que todo el tema físico, también cargar con los pecados de toda la humanidad, no solamente los que habían vivido hasta ese momento en la historia, sino de todos nosotros hasta que Jesús vuelva. Imaginémonos esa carga, si aún ya es difícil cuando nosotros de pronto caemos o hacemos algo mal y sentimos el peso del pecado y sentimos la separación de Dios, cuánto más el peso que cargó Jesús en la cruz para, y nuevamente retomo el primer punto, para decir, hoy estamos en una cultura en donde muchas veces la gente dice como, no, yo no le importo a nadie, a mí nadie me ama, yo no valgo, y es, mira la cruz, o sea, hubo uno mayor que tú que vino, se humilló y murió la muerte que, digamos que nosotros debíamos tener. Así es. Y cuando estudiamos esta semana esa descripción como tan exacta de los músculos, de los nervios, Sí. oiga, uno dice realmente el sacrificio de amor de Jesús por nosotros fue muy grande. Por eso es un amor que a veces nos cuesta entender, porque no es un amor que se comprende con la mente humana que tenemos. Yo quiero citar Mateo 27, 28 que dice, le quitaron la ropa y le echaron encima un manto escarlata. Después trenzaron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y pusieron una caña en su mano derecha. Y la gente comenzaba a hincarse y a burlarse. Tú eres el rey de los judíos, entonces te damos la venia, te hacemos la venia, te damos adoración, tributo, los soldados burlándose de Jesús. Yo creo que en este momento vale la pena sacar un espacio para recordar las últimas escenas de Jesús. Mm. No solamente, como usted lo acaba de citar, Gerald, ese sufrimiento físico, porque la muerte en una cruz, Camilo, amigos que están Sí. escuchándonos, viéndonos a través de las diferentes plataformas, a través de Esperanza Colombia Radio, que tenemos a nuestros oyentes de la 107.1 FM y a los oyentes de la 96.3 que están conectados escuchando este espacio, pues déjenme decirles esto, mire, Jesús no solamente tuvo un sufrimiento agobiante físicamente hablando, sino que una muerte humillante. ¿Y por qué humillante? Porque las personas que eran crucificadas en la cruz eran la escoria de la sociedad, ladrones, violadores, asesinos, gente mala. Y ver a Jesús, el santo, que fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin Pecado. pecado. Y es que cuando la Biblia dice en todo, ¿qué es todo, Gerald, para ti? Pues justamente por eso la muerte de Jesús en la cruz fue el alegato final, porque Satanás condenó a Adán y Eva ante Dios y les dijo, mira, ellos no pueden cumplir tu ley. O sea, lo que tú tratas de imponer, como que todo el mundo cumpla tu ley, es mentira, eso es imposible. Y cuando Jesús muere y se testifica que vivió una vida sin pecado, es la victoria en la cruz de sí es posible. Jesús vino, fue humano, vivió y pasó por las mismas cosas que pasamos nosotros, incluso peores, porque ¿quién tiene hoy una muerte en una cruz? Y aún Fuerte. así, eh, ahí digamos que queda ejemplificado el carácter, la naturaleza de Dios, y por eso digamos que es la decisión final y se muestra en contraposición pues la naturaleza de Satanás, padre de la mentira y de la muerte. Evidentemente, él tenía que pasar todas las pruebas que los seres humanos pasamos en esta tierra para que todos no tengan excusa y puedan ser salvos.
probar, ser tentado hasta lo sumo. Incluso es bastante interesante ver cómo de alguna u otra manera el enemigo estuvo pendiente cuando Jesús estaba en aquella cueva y realmente él creía que había ganado Ujú. y él estaba muy seguro de lo que había hecho. Y cuando tú analizas esa parte de la historia, tú dices, realmente el enemigo, después de todo lo que hizo con la humanidad, que vimos la historia, desconoció el amor de Dios en ese momento porque pensó que le ganó Ajá, a Jesús. sí. Wow. Y algo bastante interesante que quiero resaltar es que Jesús deja el camino, es el único que no ha pecado, demuestra y le demuestra a Satanás que la ley se puede cumplir por amor Ujú. y nos deja a nosotros el camino, ustedes también pueden. Así es. Gloria a Dios, Gerald, nosotros también podemos. En todo, yo voy a ser específico con el permiso de ustedes. Miren, Jesús era 100% divino, pero 100% humano. Ujú. Y Satanás aprovechó esa humanidad para tentarlo en todo. ¿Qué significa todo? La Biblia no dice que había marihuana en ese tiempo, pero algo se metían para soportar esas jornadas tan largas de trabajo. Vicio, niñas, no falta de pronto la niña que le guiñaba el ojo a Jesús y lo invitaba, pero Jesús fue tentado en lo que usted y yo somos tentados. Sí, muchas veces nosotros le quitamos esa parte humana a Jesús y es como el espíritu de profecía lo relata, o sea, él sintió hambre, él lloró, Claro. él le dolió la muerte de su papá José cuando murió, o sea, pasó por lo mismo, por lo que muchos de nosotros hoy hemos experimentado o vamos a experimentar. Algo muy importante que me queda de la lección es que dice que en el momento de agonía de Jesús en la cruz, él ya no podía ver la esperanza de la resurrección. Jesús mismo, Hijo de Dios. Y dice, cualquier esperanza que le quedara era solo por la fe, no por la vista. Entonces, en ese momento en el que él ya siente la separación de su padre, incluso él dice que ya, ahora sí, lo único que tenía era fe. Entonces, muchas veces tenemos esta premisa de, ay, pero es que es Jesús, era el Hijo de Dios. Obviamente tenía que creer y obviamente sabía lo que venía y obviamente, pero no, en ese momento él también tuvo que vivir y resistir por fe. Wow. Él podía bajarse de esa cruz, Claro, absolutamente, perfectamente tenía el podía poder hacerlo, para hacerlo. pero en ese momento se rinde y, o sea, me parece increíble que la esperanza de resucitar la pierde por un momento y es únicamente me quedo aquí clavado en esta cruz por la esperanza de la resurrección para su creación. Poderoso. Y yo resalté también esta frase que a mí me impactó cuando la leí por primera vez. Y dice, con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús. O sea, Satanás le estaba metiendo como el dedo En en la la llaga. llaga. Le estaba diciendo, sí, vean, usted va a morir por ese Camilo, va a morir Ujú, usted por Gerard, por José sí, Saavedra, usted va a morir por esos sí. pecadores. Y me impresiona lo que usted resaltó, Gerald. Y Camilo, me impresiona cómo Jesús, su humanidad se interpuso porque él también Sí. expresó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió el abandono. A ver, Camilo, ¿por qué cree usted que de repente Jesús sintió como esa separación del Padre? La carga del pecado, la lección nos muestra que realmente el pecado era muy grande y analicemos que no solo él estaba muriendo por los antepasados, por nosotros, sino también por los que van a venir. La sangre de Cristo es muy grande y el pecado que cargó Jesús ha sido de todos nosotros, más los que vienen. Y algo bastante interesante que quiero resaltar es la fe que Dios tiene en cada uno de nosotros. Porque si nos damos cuenta, el conflicto no solo es en la tierra, todo el universo se movió. Y hoy en día nosotros somos tema de conversación en el cielo. Así es. Y muchos están siendo, y el carácter de Dios estaba siendo juzgado. Hey, esos que son tan pecadores son los por los que vas a morir. Mm. Y es cuando uno dice, Señor, tú mereces lo mejor de mí. Amén, amén. Y miren, por eso Pablo lo expresa en la primera carta a los Corintios capítulo 4. Dice, hemos llegado a ser un espectáculo para el universo, para los ángeles y para la humanidad. Así Tres grupos que están en este gran conflicto. Número uno, Pablo dice universo. La palabra universo viene del griego cosmos, que se traduce como otros mundos en el Ujú. contexto bíblico. O sea, nosotros somos conscientes que Dios ha creado otros universos y que los seres de esos otros universos nos están Viendo. viendo.
Están los ángeles, Ujú. universo ángeles, que son los seres que Dios creó en el cielo, que están diciendo, vea cómo están sufriendo. Pero cuando nosotros estamos en aprietos, Dios envía un grupo de ángeles, lo dice Hechos 16, un grupo de ángeles. Y número 3, la humanidad. La palabra humanidad viene del griego antropos, y antropos significa seres humanos, es decir, nosotros somos un espectáculo para los otros seres humanos. Es Claro. decir, si nosotros tomamos buenas decisiones, vamos a impactar positivamente a muchos, pero también podemos impactar negativamente a un resto. Por eso Así es. hoy queremos invitarte para que permanezcas firme. Tú puedes en tu humanidad porque Jesús pudo en su Amén. humanidad vencer. Nunca utilizó su divinidad para poder enfrentar una tentación. En su humanidad lo hizo para hoy decirte, tú también puedes porque yo te doy la fuerza para que lo hagas en mi nombre. Algo bastante interesante que quiero resaltar es que los seres humanos no fuimos creados para morir. Ujú, Y de alguna otra manera todos sentimos el miedo a morir. ujú. Y yo me hice la pregunta cuando estudiaba, ¿por qué Dios justo eligió ese día para que Cristo muriera y no en otro tiempo? ¿Y cuándo Dios elige la fecha de la muerte de cada uno de nosotros? ¿Cuándo? ¿Cómo funciona eso? Y cuando reflexionaba en esta historia, es justamente Jesús viene a morir en el tiempo justo cuando la humanidad se estaba perdiendo la imagen de quién era Dios. Ujú. Y en nuestras vidas, Dios elige el momento en que debes morir cuando tú estás más cerca de ser salvo, porque Dios es bueno. Por amor y por misericordia, para cerrar, a mí me gustaría, y en principio el consejo de la hermana Elena, que es dedicar al menos una hora, unos minutos de reflexión a la contemplación de las últimas escenas, de esos últimos momentos de Jesús, realmente tiene un cambio poderoso en la vida. Yo lo experimenté esta semana estudiando cada día y, y claro, entre uno más se acerca a la cruz, más insignificante y poca cosa se siente uno, pero más allá de eso es también entiendes y conoces más a Jesús en profundidad, entiendes su sacrificio, entiendes su amor y también te gozas en la victoria que en este gran conflicto Él ya ganó. Entonces creo que Amén. la única forma para nosotros mantenernos por donde es, con tantos engaños, con tantas cosas que hay en ese momento en el mundo, es teniendo la cruz delante. Gloria a Dios. Queremos hoy darle gracias a Jesús porque Él vino, se humanó y sufrió la humillación de morir en una cruz donde morían los malandros y la escoria de la sociedad, pero lo hizo porque te ama. Y en su humanidad venció para decirte hoy, tú también puedes vencer. Gracias a Jesús porque a través de la cruz nos dio a todos nosotros Vida la eterna. victoria. Amén. A ustedes gracias por estar con nosotros conectados, disfrutando este espacio. Camilo, gracias por venir. A ustedes y espero disfruten aprender y también compartir con nosotros su conocimiento a través de sus mensajes. Amén, claro que sí. Gracias a todos por conectarse. No se pierdan el próximo episodio, que esa lección cada vez se pone mejor. Bendiciones. Chao, chao.